Rusia, en voz de dos de sus diplomáticos, ha puesto sobre la mesa un nuevo interrogante alrededor del operativo y posterior captura del jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. En entrevistas a medios rusos, dos embajadores han asegurado que Maduro fue traicionado por sus fuerzas de seguridad el pasado 3 de enero. ¿El dictador Nicolás Maduro fue traicionado por sus propios aliados? Es la pregunta que ronda a casi un mes de la captura del jefe del régimen venezolano en un operativo militar de Estados Unidos. Frente a este interrogante, Rusia ha puesto esta versión sobre la mesa. En Venezuela, sin duda, tuvo lugar una traición. Es algo de lo que se habla de manera totalmente abierta. Una parte de los altos funcionarios, de hecho, traicionó al presidente. En una entrevista a la televisión rusa, el embajador de Moscú ante la ONU lo aseguró cuando fue cuestionado sobre la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. El diplomático afirmó que en la isla no hay traidores que colaboren con Washington. La versión del diplomático coincide con las declaraciones del embajador de Rusia en Venezuela, quien afirmó a principios de esta semana que el jefe del régimen fue traicionado por sus fuerzas de seguridad durante el operativo del 3 de enero. Naturalmente, muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron. Si lo que ocurría aquí mucho antes de que esto sucediera pudiera calificarse de traición, naturalmente lo fue. Y conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense. Maduro era considerado el principal aliado de Moscú en América Latina, por lo que reclama su liberación. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin, quien recibió a Maduro en mayo de 2025, ha evitado criticar directamente las acciones del presidente Donald Trump respecto a la nación suramericana. Justamente, Trump volvió a referir la buena relación que sostiene con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, 4 semanas después del operativo en la capital venezolana. En cuanto a la situación de Venezuela, los líderes están haciendo un muy buen trabajo. Estamos muy contentos y nos llevamos muy bien, muy bien. Este jueves, Delcy Rodríguez aseguró que sostuvo una llamada con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, de la que destacó la agenda de trabajo bilateral. Y luego de la aprobación por unanimidad en la Asamblea Nacional controlada por el régimen de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la que se pretende atraer inversionistas internacionales para explotar campos vírgenes y elevar la producción de crudo venezolano. Tal parece que el régimen de Venezuela sigue obedeciendo al pie de la letra las indicaciones del gobierno de Estados Unidos tras la caída de Maduro, en particular sobre la industria petrolera. La ilegítima Asamblea Nacional, controlada por el régimen, aprobó de manera definitiva una nueva norma que flexibiliza el acceso de inversión extranjera privada para explorar y explotar crudo en Venezuela. La medida otorga autonomía a las empresas energéticas de Estados Unidos para operar en Venezuela sin defender el monopolio estatal ejercido por casi 3 décadas. Jorge Rodríguez, hermano de la encargada del poder, encabezó el trámite de la reforma. Las honorables diputadas. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. Y la Casa Blanca relajó las sanciones a algunas transacciones con petróleo venezolano, despejando así el camino a la operación de empresas petroleras multinacionales y de Estados Unidos en Venezuela. La licencia permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses. La información en directo desde Washington con nuestra periodista Carolina Valladares. Carolina, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció esta medida apenas 3 semanas después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a los líderes de las 20 empresas más importantes del país y también a nivel internacional para persuadirlos de invertir en el sector petrolero en Venezuela tras la captura y extracción de Nicolás Maduro. Es importante decir que estamos hablando de una licencia, no se levantan por ahora las sanciones. Ya había una licencia a nivel individual para Chevron. Esta otra, anunciada este jueves, es más generalizada y lo que pretende es abrir las puertas para que se reanuden operaciones en el sector petrolero en Venezuela por parte de empresas de Estados Unidos. Vamos ahora a ver cuáles son estas actividades que permite la licencia. Estamos hablando de levantamiento, exportación y reexportación de petróleo, venta, reventa y suministro, compra y entrega, transferencia
transporte, almacenamiento, marketing, comercialización y refinanciación, así como servicios auxiliares como contratación de buques, seguros marítimos, servicios portuarios y de terminal y logística y coordinación de envíos. Y es importante destacar también que los pagos que se efectúen a través de esta licencia irán a una cuenta de los Estados Unidos y no a las manos del régimen de Venezuela, y que el petróleo obtenido tendrá que venderse a precio de mercado. Esto es todo desde Washington. Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Carolina. Y como una reforma que da un viraje total y completo a las políticas petroleras restrictivas de Hugo Chávez, califican algunos analistas la reforma de la ley de hidrocarburos aprobada este jueves por la Asamblea Nacional controlada por el régimen. Afirman que elementos como la eliminación de algunos impuestos, la posibilidad de negociar las regalías y la entrega de elementos esenciales de las industrias primarias como control operativo y de comercialización del petróleo abre las puertas a inversiones de empresas extranjeras y privadas. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, el Parlamento venezolano aprobó este jueves y de forma express una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que según analistas del sector petrolero es un viraje absoluto de las políticas en materia de petróleo establecidas por Hugo Chávez desde sus inicios. En buena medida, esta reforma marca un punto, un viraje de 180 grados con respecto a esa misma legislación. Esta reforma incorpora elementos llamativos, como por ejemplo el artículo 8 sobre resolución de controversias. Este elemento estaba reservado a los tribunales de la República. Sin embargo, con esta modificación, el Ministerio de Hidrocarburos tiene competencia para incluir en los contratos con las empresas privadas cláusulas que incluyan mediaciones o arbitrajes que pueden ser internacionales. Otra modificación muy importante está establecida entre los artículos 23 al 26, que señalan que las actividades primarias petroleras pueden ser ejercidas por empresas privadas o extranjeras a través de la firma de contratos específicos. Antes estaban reservados a empresas de exclusiva propiedad del Estado, como por ejemplo PDVSA, o empresas mixtas, en las que el Estado siempre tuviera más del 50% de las acciones. Esta reforma también implica modificaciones en materia tributaria, impositiva y de ingresos a la nación. Quizás el cambio más significativo está en el artículo 51, que trata sobre las regalías que recibe el Estado por el petróleo extraído del suelo. Previa a esta modificación era siempre del 30% del valor de cada barril. Sin embargo, ahora esa discrecionalidad del Estado y puede ser negociado con empresas privadas o extranjeras. Otras modificaciones importantes en esta materia están en el artículo 55 de la ley, donde se crea un impuesto integrado de hidrocarburos con una alícuota de hasta el 15% sobre los ingresos brutos mensuales, pero esta es discrecional. Otro elemento que será discrecional es el impuesto sobre la renta establecido en el artículo 58, mientras que en el artículo 59 se exime a las empresas públicas y privadas del sector petrolero del pago de varios impuestos y contribuciones especiales. Esto afecta a los ingresos petroleros, pero ahí había que hacer un sacrificio para tratar de endulzar un poco más, o diríamos, es más o menos el caramelo de atracción para las empresas transnacionales, que sepan que ya no van a pagar el 30%, el 33%. Además, como parte de las modificaciones de lo que ha sido llamado por algunos analistas el legado petrolero de Hugo Chávez, fueron derogadas al menos 3 leyes, un decreto con rango, valor y fuerza de ley, así como 2 acuerdos del Parlamento venezolano. Todos ellos restringían la actividad de empresas privadas o extranjeras en el sector petrolero. La administración de Donald Trump anuncia nuevos aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba. En minutos, esta y otras noticias aquí en El Informativo.